Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos en la mesa un documento que, francamente, altera bastantes percepciones preconcebidas que teníamos sobre la seguridad global. Totalmente, es una radiografía fascinante. O sea, estamos hablando del reporte TESAT 2017 de Europol, que además hemos cruzado con varios textos de investigación académica de primer nivel. Y la misión en este análisis es, pues, destilar estos informes masivos. Claro, hacerlos digeribles. Exacto. Brindar a investigadores académicos, legisladores y agencias de la ley una visión clara sobre cómo están evolucionando las amenazas. Porque no se trata solo de números, es ver cómo mutan las tácticas en tiempo real. Sí, y creo que para arrancar, hay un elemento que marca el tono de todo el reporte. Me refiero al prólogo del entonces director de Europol, Rob Wainwright. Él subraya algo que, parece administrativo, pero es vital. La creación del Centro Europeo de Contraterrorismo, el STC. Exactamente. Básicamente, nos dice que el flujo de datos de inteligencia sobre combatientes extranjeros se volvió tan, pero tan abrumador que las viejas estructuras simplemente colapsaron. O sea, necesitaban una maquinaria completamente nueva solo para procesar la información. Así es. Y ese punto sobre la infraestructura es fundamental para quienes investigan estos fenómenos desde la academia. Para ilustrar el peso real de este nuevo centro, el STC, solo hay que observar lo que fue su verdadero bautismo de fuego. ¿Te refieres a la operación tras los ataques en Francia? Sí, la llamada Task Force Fraternité. Se creó como mecanismo de apoyo tras los ataques de París, y ahí los especialistas de Europol no solo se sentaron a coordinar desde una oficina. Trabajaron codo a codo en el terreno, ¿verdad? Exacto. Trabajaron con los equipos de inteligencia franceses y belgas para procesar, y ojo a este dato, más de 14 terabytes de información. 14 terabytes. Es una cantidad insana de datos. Es una barbaridad. Si lo pensamos en términos de investigación, 14 terabytes equivalen a millones de registros telefónicos, miles de horas de video, transacciones financieras oscuras. Cruces de fronteras invisibles. Exacto. Procesar eso nos demuestra una lección durísima. La inteligencia de seguridad contemporánea ya no depende únicamente del informante clásico que escucha una conversación en un café. Claro, depende de la capacidad computacional, de encontrar un patrón minúsculo en un océano de ruido digital. Totalmente. Bueno, 14 terabytes de pistas inconexas que, de repente, tienen que formar un mapa claro. Y ese es precisamente el mapa que vamos a intentar trazar para nuestra audiencia hoy. Vamos a contrastar desde las tácticas operativas en las calles hasta cómo fluye el dinero invisible y el rol sorprendentemente distinto que están asumiendo las mujeres en estas redes. Hay un mar de información aquí. Sí, y está enfocado especialmente para quienes diseñan políticas públicas a nivel nacional. Bueno, vamos a desglosar esto. Entrando de lleno en el panorama general, hay una tendencia que a primera vista invita al optimismo. Ajá. Si tomamos la línea de tiempo, vemos una caída sostenida en el volumen de ataques dentro de la Unión Europea. Veníamos de un pico bastante oscuro en 2014, con 226 ataques registrados. Eso bajó un poco en 2015 y para 2016 los registros caen a 142 ataques. Sobre el papel se ve muy bien. Exacto. Uno pensaría que las políticas preventivas están funcionando a la perfección. Es una lectura inicial válida. Pero, y aquí es donde los investigadores académicos tienen que encender las alarmas sobre cómo leemos la estadística pura. Claro, el contexto de esos números. Exactamente. Hay una anomalía inmensa en ese número de 142 ataques, y tiene que ver con cómo los datos provenientes del Reino Unido sesgan por completo la media continental. Fíjate en esto. A ver. De esos 142 incidentes en 2016, más de la mitad, exactamente 76 ataques, sucedieron únicamente en territorio británico. ¡Wow! ¿Más de la mitad en un solo país? Así es. Y la gran mayoría de estos incidentes están ligados casi de manera exclusiva a grupos vinculados al separatismo republicano disidente en Irlanda del Norte. O sea, si un legislador en Bruselas mira el gráfico general sin desglosarlo, podría concluir que el separatismo es la amenaza de mayor volumen en toda Europa. Totalmente. Cuando en realidad es un fenómeno hiperlocalizado que está inflando artificialmente el promedio de todo el bloque. Ese detalle cambia por completo la narrativa. Si quitamos ese sesgo británico, el mapa de amenazas en el continente se ve muy diferente.
Y esa discrepancia me saltó a la vista al revisar el anexo 2 sobre las cifras de arrestos policiales. Los arrestos son el termómetro real. Exacto. Nos dicen que están priorizando las fuerzas de seguridad. Por un lado, vemos que las detenciones vinculadas al separatismo cayeron a la mitad, sumando apenas 84 personas. Pero por otro lado, los arrestos por redes yihadistas no solo no cayeron, Subieron de nuevo. subieron por tercer año consecutivo. Estamos hablando de 718 detenciones yihadistas de un total de 1.002 arrestos por terrorismo en toda Europa. Es una abrumadora mayoría. La maquinaria policial está claramente enfocada en esa dirección. Un enfoque que cobra mucho más sentido cuando revisamos el anexo 3, el reporte de Eurojust. Ese anexo rastrea qué pasa después del arresto, en los tribunales. Y para la investigación académica, este dato es oro. En 2016, el sistema judicial europeo logró una tasa de condena récord del 89%. 9 de cada 10 procesados hallados culpables. Es altísimo. Sí, es un nivel de eficacia legal tremendo. Y lo que resulta revelador de los reportes de Eurojust es el rol particular de España, que lidera el volumen de juicios en el continente. Porque tienen una carga doble, ¿no? Y el presente. Por un lado, procesando casos históricos del grupo separatista ETA, y por otro, desarticulando nuevas células yihadistas. Y el matiz legal aquí es crítico. ¿En qué sentido? Muchas de estas nuevas condenas no son por armar explosivos, sino por adoctrinamiento, reclutamiento y enaltecimiento del extremismo. O sea, el delito se ha vuelto preventivo e ideológico. Y eso me lleva a pensar en la diferencia operativa real entre estos grupos. Tenemos los datos judiciales, pero en las calles, los reportes marcan una distinción clarísima. El separatismo y el yihadismo no operan bajo la misma lógica de impacto, ¿verdad? Lo fascinante aquí es justamente ese contraste. Si analizamos la respuesta de las agencias de la Unión Europea, la diferencia en la selección de blancos es abismal. El separatismo tradicional ataca lo que en inteligencia llamamos objetivos duros. Como infraestructura del gobierno. Exacto. Instalaciones militares, comisarias de policía, prisiones, buscan un enfrentamiento directo con el símbolo del Estado. Mientras que el yihadismo busca otra cosa. El yihadismo moderno persigue una estrategia de impacto masivo. Prioriza objetivos blandos e internacionales, aeropuertos, estaciones de metro, zonas peatonales. Buscan multitudes civiles porque su meta no es tomar un territorio en Europa, sino generar un efecto multiplicador de pánico en los medios globales. Revisando el anexo 1 sobre el armamento usado en estos ataques contra objetivos blandos, hay un dato que honestamente me hizo releer la página. Veníamos de las imágenes de 2015 marcadas por asaltos con armas de fuego. Sí, los ataques en París. Hubo casi 60, creo que 57 ataques con armas de fuego ese año. Pero al año siguiente, la cifra cae en picada a solamente 6 incidentes. Es una caída libre. Es drástico el cambio. Y en contraste, vemos que el uso de artefactos explosivos improvisados, los famosos IEDs, se disparó hasta estar presente en el 40% de los atentados. ¿A qué se debe este salto hacia los explosivos caseros? Es una cuestión de logística de mercado. Comprar un arma automática en el mercado negro europeo deja un rastro enorme. Requiere contactos criminales, transferencias de dinero y el riesgo constante de infiltración policial. Por eso, vemos a grupos pequeños recurriendo a la química de cocina. ¿El infame TATP? Exacto. El reporte detalla el uso extendido del TATP. Es muy inestable, pero se fabrica con precursores químicos que cualquiera puede comprar en una farmacia. Además, estamos viendo la adaptación de elementos cotidianos. Como los cilindros de gas. Sí, cilindros de gas comercial mezclados con pirotecnia para crear artefactos incendiarios. Desde la perspectiva de la inteligencia, rastrear la compra de un par de tanques de gas doméstico es infinitamente más difícil que rastrear el contrabando de fusiles. Claro, se camuflan en el consumo normal. Pasando a otro frente, la sección 5 del informe rastrea la violencia política doméstica. Y aquí hay que ser absolutamente neutrales y apegarnos a los datos, porque las agencias policiales de Europol monitorean ambos extremos. ¿Qué nos dicen los reportes sobre el extremismo de derecha y de izquierda? Los datos operativos indican que en el ala de la extrema derecha se detectó una explotación intensiva de la crisis migratoria para generar agitación social. Agitación que se tradujo en violencia directa.
Así es, documentaron un aumento en la violencia xenófoba dirigida contra migrantes y solicitantes de asilo. A diferencia de las células estructuradas, la amenaza de extrema derecha tiende a manifestarse a través de actores solitarios o redes hiperfragmentadas. El caso más trágico mencionado en 2016 fue el asesinato de una legisladora en el Reino Unido. Un evento que conmocionó a todos. Y además, los perfiles policiales notan su afinidad por las armas de fuego convencionales, e incluso se registraron incautaciones de explosivos de grado militar en estos grupos. Y el contraste operativo con el extremismo de izquierda y el anarquismo es notable. Los reportes describen tácticas muy distintas. Sí, operan de otra manera. Una de las modalidades documentadas es la infiltración de células anarquistas en manifestaciones pacíficas, utilizándolas para atacar a las líneas policiales o destruir propiedad gubernamental. Además, se detalla el uso de ataques remotos. Los IEDs postales, los paquetes bomba. Exactamente. Pero quizás lo más insidioso que mencionan son las amenazas de sabotaje. Documentan casos concretos en Italia y Grecia con amenazas de contaminación de suministros de alimentos. Es un terrorismo enfocado en paralizar el comercio y la normalidad. Esa inmensa diversidad táctica exige a las policías nacionales una flexibilidad gigantesca. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esa adaptabilidad también se ve en cómo están mutando internamente estos grupos. Los reportes profundizan en la evolución del rol de la mujer. Si uno lee a los ideólogos históricos del yihadismo, como Abdullah Azzam, hay una directriz clara. Que la mujer no participa en la vanguardia armada. Exacto, su papel era doméstico. Sin embargo, los textos académicos citan la crítica de la premio Nobel Shirin Ebadi, quien argumenta que estas justificaciones teológicas son solo herramientas para imponer agendas. Y los datos recientes le dan la razón a Ebadi. La realidad ha destrozado esos roles tradicionales. Totalmente. La evidencia refleja un cambio operativo profundo. Las mujeres y los menores han pasado a la línea del frente. Dejaron de ser meras facilitadoras. El caso en París fue muy sonado. El de los cilindros de gas cerca de Notre Dame. Exacto. Hablamos de una célula conformada exclusivamente por 3 mujeres. A esto se suma el caso de una adolescente de solo 15 años en Hannover que apuñaló a un policía. O sea, un rol operativo directo. Sí, están reclutando activamente perfiles que levantaban menos sospechas en los controles, ignorando sus propias doctrinas teológicas. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué esa ideología logra permear. Las fuentes exploran cómo el autodenominado Estado Islámico apela a ciertos segmentos musulmanes en Europa, explotando agravios socioeconómicos reales. Es un punto crucial. Toman sentimientos de marginación, de falta de oportunidades y los retuercen. Inculcan esta falsa idea de que el Islam está bajo ataque de Occidente para canalizar ese resentimiento. Y esa manipulación genera 2 perfiles de amenaza muy distintos para la gestión de fronteras. Por un lado, los retornados, individuos que viajaron a zonas de conflicto y ahora intentan regresar para formar células domésticas. El desafío con el retornado es su letalidad profesional. Vienen con entrenamiento en combate y conciencia de seguridad militar. Exacto, y redes internacionales. En contraste total con el segundo perfil, que es el lobo solitario. Que es una pesadilla de rastrear. Porque se inspiran de forma completamente remota. No cruzan fronteras hacia zonas de guerra. Utilizan tácticas de baja tecnología, vehículos, cuchillos. Son casi invisibles para el radar tradicional. Y tratar de frenar a esos retornados experimentados antes de que entren depende de los datos fronterizos. El reporte detalla que dependemos mucho de actores externos. Se destaca, por ejemplo, que Turquía proporcionó una lista de prohibición con 7.670 individuos. Es una base de datos vital porque es la frontera física. Pero al mismo tiempo, los reportes señalan a Suiza como un gran punto ciego logístico. Las redes usan a Suiza como país de tránsito. Los retornados triangulan vuelos a través de aeropuertos suizos precisamente para evitar los algoritmos de perfilamiento de riesgo de la Unión Europea. Saben cómo burlar las alertas cambiando sus patrones de viaje. Si conectamos esto con el panorama general, saben burlar las fronteras físicas y también saben burlar el rastreo financiero. Y aquí hay diferencias abismales. Quería preguntarte sobre los detalles del dinero. Pues, históricamente, siempre asociamos el terrorismo con las inmensas fortunas de líderes de Al-Qaeda, ¿no? Claro, el dinero del petróleo o grandes donantes. Pero la amenaza yihadista moderna es diferente. Los jóvenes utilizan aplicaciones móviles de transferencia encriptadas de bajo monto
y las estimaciones apuntan a que hasta un 40% de las tramas se sostienen gracias a delitos menores. O sea, fraude, drogas, robos a pequeña escala. Así es. Contrastando esto con otros grupos, es una red de microfinanciación opaca. Aquí es donde Europol hace un trabajo forense espectacular rastreando estos flujos invisibles. Y esas microtransacciones alimentan la otra gran trinchera, la digital. En la sección 2.2 del informe se detalla el trabajo del EU Internet Referral Unit. Analizan cómo la radicalización digital vincula todos estos tipos de amenaza. Vimos el uso masivo de Telegram. Que les da canales de difusión sin filtros. Exacto. Destacan como agencias vinculadas al Estado Islámico, como AMAC, reclaman la autoría de los actos de lobos solitarios rapidísimo. Un ataque ocurre y en horas AMAC lo adjudica. Incluso Al-Qaeda ha tenido que copiar estos formatos publicando guías operativas, las famosas Inspire Guides. Este punto plantea una pregunta importante sobre cómo las fuerzas de seguridad nacionales deben ajustar sus recursos. Si los métodos de ataque en 2016 migraron hacia tácticas descentralizadas y de bajo costo, la prevención debe enfocarse ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Porque hay que enmarcar estos hallazgos para los legisladores de la Unión Europea que redactan las leyes que vienen. Definitivamente. Las directrices son claras. Se necesita protección física prioritaria para objetivos blandos. Y además, el panorama legal debe incorporar enmiendas de rápida adaptación, como se documenta en el anexo 6, para enfrentar la radicalización en línea y la financiación descentralizada. Y si proyectamos la trayectoria más allá de 2017, basándonos en las fuentes, el panorama es tenso. Si el Estado Islámico colapsa militarmente en Siria e Irak, perdiendo su territorio físico, la Unión Europea enfrentará un pico crítico. Un flujo de retornados altamente peligrosos. Así es. Y al mismo tiempo, sin un punto geográfico de concentración, los ataques descentralizados perpetrados por individuos aislados, sin conexión organizativa directa, van a aumentar drásticamente. Es una mutación del conflicto. Y esto me lleva a un pensamiento final para dejarle a nuestra audiencia. Las fuentes académicas mencionan la antigua obligación del Fard Ain, el deber individual defensivo en los textos históricos del yihadismo. Ajá, el llamado a defender el territorio. Exacto. Pero si el califato físico pierde su territorio por completo y las fronteras geográficas europeas se blindan contra los viajes, la lucha no desaparece. Se traslada completamente a la mente, a través del ámbito digital. Es un cambio de campo de batalla. Totalmente. ¿Cómo se defiende una frontera cuando la zona de conflicto ya no es un país lejano, sino el teléfono encriptado en el bolsillo de un ciudadano común y corriente? Es el gran dilema de seguridad de nuestra era. Un desafío monumental para todas las agencias involucradas. Con esto concluimos nuestra exploración detallada de hoy. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta inmersión en los datos. No dejen de cuestionar la información y mirar más allá de los titulares. Hasta la próxima.